Bueno, muy buenos días, apreciada comunidad empresarial de los alimentos de Sabana de Occidente. Mi nombre, Nancy Cañón, soy la directora de la sede de Mosquera de la Universidad de La Salle y en nombre del hermano Nicky Alexander Murcia, rector de la universidad y quien les da una cordial bienvenida, agradecemos haber aceptado esta invitación para este webinar donde vamos a hablar acerca de la ingeniería de envases en la industria alimentaria. En realidad queremos contarles que el profesor Ismael Enrique Povea Garcelán es ingeniero de alimentos de la Universidad de La Salle y también ha hecho especializaciones en ingeniería de envases y una maestría en el mismo tema en la Universidad de Michigan. Y hoy queremos compartir con ustedes pues el conocimiento que él tiene, pero sobre todo aquellas inquietudes y generar alianzas con ustedes. Nosotros nos encontramos desde el año pasado, en septiembre, a través de un convenio que hicimos con la alcaldía de Mosquera en la institución educativa La Merced, sede Policarpa Salabarrieta, ubicada en el centro de Mosquera. Y en el centro de Mosquera estamos cerca a ustedes, hacemos parte, ofrecemos algunos pregrados, dentro de ellos ingeniería de alimentos, ingeniería industrial, ingeniería de automatización, también administración de empresas, contaduría pública y licenciatura en español y lenguas extranjeras. Nuestros horarios son en las horas de la noche, previendo obviamente que la mayoría de la comunidad académica pues trabaja o tiene algunos otros momentos en los que puede trabajar y poder formarse. Nosotros los esperamos con los brazos abiertos, nos encontramos con inscripciones. En razón al convenio con Mosquera, tenemos un 20% de descuento sobre nuestras carreras. Y bueno, no, sin más preámbulos, yo los voy a dejar con el profesor Ismael. Al final de la presentación de él, voy a estar muy atenta a sus inquietudes. Ustedes encontrarán en su pantalla un link donde les permite hacer preguntas. Voy a estárselas filtrando al profesor Ismael. Y también hemos preparado para ustedes una encuesta muy pequeñita que dura 1 minuto, donde después de esto, si ustedes consideran que podemos ayudarles o apoyarles en temas investigativos, en educación continuada o quizás en formación de pregrado y posgrado, estamos atentos y nos contactaremos posteriormente con ustedes. Muchas gracias nuevamente y los dejo con el profesor Ismael. Muy buenos días a todos. Buenos días a la comunidad empresarial, la comunidad educativa también académica. Bienvenidos a este webinar en Ingeniería de Envases en la Industria Alimentaria, que tiene como objetivo estudiar un poco las condiciones y las propiedades de los materiales de envases y enfocarnos después de ello hacia el desarrollo de un estudio, un análisis de todo esto, esta situación actual que tenemos alrededor de los materiales de envasado, que el impacto ambiental que está causando es bastante grande y adicionalmente, pues de alguna u otra manera, podemos contar con herramientas que nos permitan manejar un equilibrio al respecto. Como Nancy, pues ya lo dijo, soy ingeniero de alimentos. Soy graduado de la Universidad de La Salle y mi carrera investigativa y educativa la comencé en el año 2001, en donde me desarrollé en el área de la ingeniería de los envases precisamente porque el material de envasado es la piel del alimento. Nosotros, como ingenieros de alimentos, tenemos todo el conocimiento de la estructura de los alimentos como tal, su química, sus cambios, sus alteraciones. Y los envases nos ayudan precisamente a manejar esa propiedad y poder garantizar la estabilidad del producto en el tiempo. Como Nancy también lo mencionó, pues he tenido la oportunidad de estudiar la especialización en ingeniería en ciencia y tecnología de los envases en España y el máster en Michigan State University como en Estados Unidos. Adicionalmente, pues la carrera investigativa se ha visto reflejada en
la publicación de artículos en revistas nacionales, internacionales, la publicación de un libro que se llama El papel del envase en la conservación de alimentos. He sido consultor de la FAO, continúo pues en contacto con esta entidad y desde la Universidad de La Salle hemos venido también apoyando todo lo que tiene que ver con leyes relacionadas en el tema de envases. Hemos podido hacer parte de la Comisión Séptima del Senado de la República, a través de la cual pues hemos apoyado desde la universidad la ley 1990 de 2019. En este momento hacemos parte también, como la Universidad de La Salle, de una posición en la Mesa Nacional de Compras Públicas de Alimentos, donde los envases pues están jugando un papel fundamental. Que vamos a trabajar, que vamos a ver durante el resto de la mañana de hoy. Vamos a discutir los objetivos que tenemos en nuestra charla para saber exactamente qué deseamos, qué queremos lograr al final de esta jornada. Después de los objetivos vamos a charlar en las generalidades de los envases, qué es un envase y cómo están clasificados estos materiales. De otra forma, también vamos a hablar de las propiedades de los materiales de envase y embalaje, cada uno de ellos vistos de una manera muy general, todo lo que tiene que ver con vidrio, plásticos, papel, metales, tanto sus ventajas como sus desventajas. Yo les llamo propiedades porque pues al final, digamos, todos tienen realmente tanto ventajas como desventajas. Hablaremos de las tecnologías de envase y embalaje, las nuevas tecnologías que hay, cómo se está desarrollando, el cambio que ha tenido la participación del envase en toda la cadena. Vamos a charlar en este punto cómo el envase ha cambiado de tener una posición pasiva ya a tener una posición más activa en cuanto a la interacción del alimento. Y abordaremos el tema del uso responsable de los materiales de envase y embalaje, donde vamos a darnos cuenta de la importancia de nuestra participación, nuestro rol, nuestro aporte en esta situación mundial pues, que se está presentando. Hablaremos qué se está haciendo y qué podemos hacer para una producción sostenible en el tema de envases y embalajes, y cómo todas estas normas, leyes, investigaciones, documentos científicos nos ayudan y nos soportan en este aspecto. Y pues cerraremos con una información pues general del tema. Durante la charla, realmente lo que yo pretendo transmitir es esto. ¿Cuál es el papel del envase en la industria alimentaria? Es decir, yo espero que al finalizar la charla haya más preguntas que respuestas. Es decir, al finalizar la charla quedemos con esas dudas y esas inquietudes que precisamente nos lleven a ahondar y a profundizar un poco más en este concepto y en esta ciencia como tal. Identificaremos si el envase realmente es apropiado para el alimento. Como nosotros sabemos, pues existen diversos materiales de envase y embalaje. Como sabemos, el alimento es propio. Y como sabemos, muchas veces el envase es como una huella digital para el alimento. Es decir, yo puedo cultivar una fruta y puedo tener un material de envase que me conserve las propiedades de mi fruta. Y de pronto hay una persona que cultiva la misma fruta y es posible que ese envase no sea adecuado para ese producto precisamente porque de pronto las condiciones de cosecha, las condiciones de cultivo, las condiciones de manipulación serán diferentes. Así pasa en la industria también. Yo puedo tener un envase apropiado para un alimento y no necesariamente ese mismo envase puede ser adecuado para otro tipo de alimento. Haciendo, digamos, un tema, o tocando un tema ya muy puntual, en el mercado se ve fácilmente que hay estructuras diseñadas para alimentos cárnicos que están siendo utilizadas para los alimentos lácteos. Y no necesariamente esa estructura puede ser indicada para el segundo alimento del cual estábamos conversando al respecto. Si logramos este objetivo,
nos vamos a dar cuenta que no hay un envase perfecto, pero sí hay un envase adecuado. Precisamente porque cada envase va a tener unas propiedades que lo va a identificar. No lo hará perfecto, pero sí tengo que ir a buscar o identificar cuál es el envase más adecuado para mi producto. El segundo objetivo es lograr identificar el rol de cada eslabón de la cadena en el uso responsable de los envases, es decir, lograr identificar el rol del productor de envase, lograr identificar el rol del comercializador de los envases, lograr identificar el rol de el usuario del envase y lograr identificar también el rol de nosotros como las personas que finalmente disponemos del envase. Al lograr ese objetivo, podemos concluir que este es un problema de todos. Este no es un problema solamente de la persona que produce el envase, o no es un problema solo del plástico, o no es un problema solo del vidrio, por ejemplo, por no poner un solo material. Y finalmente nos vamos a dar cuenta que todos necesitamos aportar en esta situación. Todos tenemos un papel que jugar en este proceso y si todos aportamos al respecto nos podremos llegar al punto en el que todos deseamos llegar. Nuestro tercer objetivo es introducir nuevas herramientas y tecnologías hacia el manejo de los envases. Hablo de introducir porque evidentemente vamos a charlar, vamos a crear una introducción general, hablar de generalidades sobre estas nuevas herramientas y tecnologías. Herramientas y tecnologías que están a la mano, ¿ya? Es posible que, claro, haya que hacer una inversión económica para los empresarios en ese sentido, pero hay algunas herramientas que solamente requieren la decisión, dar ese paso, ejecutar y gestionar esa acción. Hablamos, por ejemplo, de las normas internacionales ISO, que de alguna u otra forma, pues, es tomar la decisión para ejecutar acciones y gestionar actividades que nos permitan precisamente acercarnos un poco más a una gestión responsable y un manejo responsable de estos productos. Cumplido este objetivo, yo pienso que nos podríamos responder, ¿es posible una producción sostenible? Creería que ya estaríamos en capacidad de saber si con las gestiones y las decisiones que tomemos, la producción sostenible se puede dar. La meta, amar al envase. Es decir, amarlo desde el punto de vista de saber qué condiciones necesito para decidir el envase más adecuado, para almacenar mi envase más adecuado, para hacer uso de ese envase más adecuado y precisamente para darnos cuenta que el envase, pues, es un participante más dentro de todo este conjunto de situaciones que estamos nosotros compartiendo. Por eso, al final de todo, sabremos que detrás de tomar una decisión de un envase más idóneo, hay toda una ingeniería aplicada. Repito, muchas veces tomamos decisiones porque es el material más económico, o porque la competencia lo utiliza, o porque es el que me ofrecieron, pero al final de todo, es importante que conozcamos nuestro alimento de una manera tan detallada que sepamos qué queremos ofrecerle al consumidor. ¿Cómo queremos que el consumidor nos identifique? ¿Qué busco yo cuando estoy ofreciendo un snack? Que el consumidor sienta ese crunch y esa frescura del alimento. Cuando el producto es lácteo, que tenga esa textura, tenga esa palatabilidad del alimento y no que se encuentren de pronto grumos del producto porque se ha secado en el borde, en la boca del envase, se ha podido secar el alimento y es simple y llanamente por una reacción que hay entre el alimento que tenemos y el oxígeno en el espacio de cabeza que tenemos en nuestro envase. Hablemos un poco de las generalidades. ¿Qué es un envase? Bueno, a nivel internacional, el Instituto Internacional de Envases y Embalajes, así como la norma colombiana, el decreto colombiano también establece que un envase es un producto fabricado de cualquier naturaleza. Puede ser
natural, puede ser artificial, puede ser orgánico, puede ser sintético, pero es un sistema, es un producto creado que nos permite de alguna u otra manera ser utilizado ¿para qué? Para contener. O sea, esa es la función primaria de cualquier envase. Contener. Un envase contiene, no importa si es nuestro totumo en el que ponemos un alimento como el manjar blanco, por decir algo, el cual pues de alguna u otra manera por condiciones de INVIMA y de ley ha venido girando lentamente hacia materiales que tengan una mayor idoneidad con el producto y con el alimento. Y la función más importante de cualquier envase es proteger. Si usted tiene un envase que no protege, definitivamente no está cumpliendo la función más importante. Yo puedo tener el envase que simple y llanamente al momento de abrir el alimento y ponerlo en el medio ambiente, se desintegre y desaparezca. Pero si ese envase no protege lo que está conteniendo, es muy difícil, por no decir imposible, que sea un material destinado a fracasar. Un envase también se utiliza para manipular, claro, pues evidentemente es el primer contacto, es la manipulación, es poder distribuirlo, es la logística, es poder llegar a mercados a donde no llegábamos antes. Cuando éramos jóvenes, nuestra leche duraba un día dentro de la nevera. Hoy, las nuevas generaciones no conocen una leche diferente que no sea la leche UHT, que dura 6 meses fuera de la nevera. Esta situación ha llevado a que de pronto se preste a especulaciones que este alimento está siendo inyectado con una cantidad de componentes, porque es imposible que la leche esté por fuera de la nevera tanto tiempo sin que se dañe. Y nos hemos dado cuenta y hemos estudiado que las tecnologías de envasado, junto con la estructura del envase que tenemos allí, nos llevan a ello. Un envase sirve para distribuir y un envase también sirve para presentar. Es como la carta de presentación. Realmente es muy duro ver envases que, por ejemplo, tienen una marca que no se logra leer porque las tintas están sobrepuestas entre sí. O envases que uno los manipula y le quedan las tintas en las manos. Y eso es una carta de presentación que habla mucho del producto que yo estoy viendo. Es como tener un negocio en la noche y que la luz del letrero esté fallando. Eso, la presentación habla mucho al respecto. Los envases utilizan esto, tienen estas propiedades desde que trabajamos las materias primas hasta que tenemos el producto terminado. Es decir, un tomate requiere un envase adecuado y un alimento finalizado también va a requerir ese envase adecuado. Y el envase está presente en toda la cadena de fabricación, distribución y consumo del alimento. ¿Cómo se clasifican? La norma clasifica la palabra envase, aunque estamos acostumbrados a escuchar y a utilizar la palabra empaque, lo cual no está mal, es decir, es válido, pero se establece que el envase es el material que está en contacto directo con el producto. Por ejemplo, una malla que contiene manzanas. Ese es el envase, está en contacto directo con el producto. En una ocasión me preguntaron, ¿un carro tanque de leche viene siendo un envase? Sí, porque el material del carro tanque está en contacto directo con la leche, ese es un envase. Dejamos la palabra empaque para dos líneas de trabajo, por decirlo así. Generalmente los empaques son aquellos en los que uno no cuenta para sellar un fluido, que si yo estoy regando el jardín y la llave está goteando, entonces cambio el empaque de la manguera. O que si yo me doy cuenta que el carro está goteando aceite, pues cambio el empaque de esto. Pero también se utiliza en esta ciencia la palabra empaque, aquel que contiene a los envases, también llamado envase secundario. Entonces acá vemos pues una caja de cartón, que es la que generalmente maneja esa definición como envase secundario. Sirve no solamente para contener a los primarios, sino para tener otras propiedades, otra participación, y es como la parte logística, la parte de inventario, etc. Y el embalaje,
que básicamente sería el envase terciario, es ya aquel que contiene a los envases secundarios. Como vemos acá, pues un pallet que de alguna u otra manera ya contiene a los envases secundarios. ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué es importante saber de envases? Porque, según el diario El Tiempo, el 70% de las empresas son pymes, y este tipo de empresas son las que generalmente generan los empleos. Entonces, muchas pymes, de alguna u otra manera, toman la decisión de tener el envase que me ofrecen o el envase que de alguna u otra manera está en el mercado, y por eso es importante ahondar y profundizar un poquito e ir más allá al respecto. El origen de las empresas generalmente son familiares, y por eso pues, las personas que están ubicadas en los cargos decisorios, que toman decisiones, pues de alguna u otra manera toman las decisiones basados en lo que mejor le pueda convenir a la empresa, pero de algunas veces hay que pensar en lo que más le puede convenir al alimento. Y generalmente la operación de envasado o empacado pues es percibida como esa fase terminal, y como que es lo primero que el consumidor va a romper, lo primero que el consumidor va a desechar, y poco a poco pues nos damos cuenta que sí, que el consumidor va a tomar el producto, va a abrirlo para poder consumirlo, pero el consumidor ya está muy pendiente, ya está viendo qué está haciendo la industria en función de mantener una responsabilidad social con el ambiente, de mantener una responsabilidad social con la sociedad. Y ya el consumidor está mucho más pendiente si este envase tiene algunas condiciones de biodegradabilidad, tiene algunas condiciones de impacto reducido hacia el medio ambiente. ¿Qué queremos? Lo que queremos realmente es que el producto llegue al consumidor final en óptimas condiciones de calidad. Es decir, como si se hubiera acabado de elaborar, de capturar, de cosechar, si es una fruta que llegue en las condiciones óptimas, si es un alimento procesado que llegue como si estuviera recién salido de la producción, recién salido de la elaboración, del horneado, con esa frescura, con esa textura que nosotros estamos buscando. Por eso, tenemos que saber del alimento qué es lo que queremos proteger del producto. En este caso voy a poner un ejemplo con los que hemos trabajado en los laboratorios de la Universidad de La Salle, y ejemplo con los cuales nosotros a través de la sede de Mosquera también queremos abrirnos y ofrecer a la industria precisamente esta serie de investigaciones. Uno de los ejemplos que hemos nosotros elaborado, desarrollado, es la conservación de jugos de naranja, y en donde en las clases con los muchachos ellos empiezan a distinguir que lo que busca el consumidor en el jugo de naranja es contenido de vitamina C, pero también busca un color adecuado a jugo de naranja. Si el color no es ese amarillo óptimo, propio del jugo de naranja, el consumidor va a poder rechazar el alimento por esa apariencia. ¿Qué estamos protegiendo? Estamos protegiendo tanto un contenido propio del alimento, como es la vitamina C, como un contenido propio que el consumidor quiere ver en el producto, que es el color. El color cambia en el tiempo, no es estable, la luz externa afecta ese cambio del color, y por eso empezamos a estudiar cómo proteger esta propiedad. Y entonces decimos, bueno, ¿qué tal si ponemos un envase que sea barrera a la luz? Podemos hablar de una caja de cartón, un envase TVA, y resulta que el consumidor está acostumbrado a ver el color del jugo. Entonces ahí tenemos una pequeña dicotomía. Necesitamos que el consumidor vea el color, pero al mismo tiempo estabilizado. Eso es lo que yo quiero que tengamos claro, que trabajemos. ¿Qué voy yo a analizar en mi alimento? En una pasta alimenticia, un espagueti, en un ponqué, en una torta. ¿Qué voy yo a pedir si el ponqué tiene chocolate? El chocolate se oxida, cambia su sabor rápidamente cuando está en contacto con el aire. El chocolate se endurece, el chocolate pierde humedad, la pasta alimenticia pierde color. Se está llevando el uso de la tiamina para la pasta alimenticia. Es un componente que hay que mantenerlo allí.
porque es un componente que le genera estabilidad al alimento. Entonces, lo que deseamos es eso, llegar al consumidor final en las óptimas condiciones de calidad, como si el alimento fuera recién elaborado, capturado o cosechado. ¿De qué debemos proteger al envase? Al envase y al producto lo debemos proteger de impactos físicos. ¿Qué son los impactos físicos? Bueno, impactos que de pronto de alguna u otra manera se dan durante el transporte, que el producto salta, que el producto se golpea, que el producto de alguna u otra manera se apila más de lo que estamos esperando. Hay cajas de cartón que tienen una identidad muy clara en un sello en la parte inferior que da la resistencia, que si la clave es 590, que si es 690, que si es 720, y cada uno de esos números nos está dando la resistencia de esa caja. Entonces, si yo estoy pretendiendo o estoy utilizando una caja 520, por ejemplo, y tengo un apilamiento de 10 alturas, pues la primera que está resistiendo esa fuerza se va a romper y la altura o la columna va a caer. Entonces, muy seguramente tendré que pasar a una caja 690. Pero es posible que yo también esté utilizando una caja fuerte para un alimento que no lo necesite. Ejemplo, tengo unos snacks. El peso de los snacks es bastante, mucho más liviano que por decir unos frascos de mermelada. Posiblemente la caja que esté utilizando sea sobredimensionada. Entonces no necesito una caja 790, sino de pronto una caja 620 me sirve para poder apilar los snacks. Ahí voy a ganar dinero, ahí voy a ahorrar y estoy optimizando precisamente ese proceso. Debo protegerlo de daños mecánicos. ¿Cuáles son los daños mecánicos? Bueno, que la persona que está manipulando en bodega el montacargas, entonces pues rompe la caja o lo golpea, o con la muela del montacargas calcula mal. Esos son los daños mecánicos. Y evidentemente los daños ambientales. Los daños ambientales pues son los daños relacionados con la humedad, con la altura, con la presión, etc. Es muy difícil pensar de pronto que alguna empresa que está ubicada en una condición ambiental, atmosférica diferente a la de Bogotá, produzca sus alimentos y los envíe a Bogotá, porque la diferencia de presión va a crear un impacto en el material de envase. ¿Qué puede pasar? Que lo puede inflar y el consumidor va a creer que el producto está dañado. Esas son unas pequeñas propiedades, digamos, propiedades de los materiales poliméricos que no pasa con el material, con una lata, por ejemplo, pero pues envasar un producto en latas a veces no es lo mejor ni tampoco conveniente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que durante la comercialización necesitamos vender, necesitamos promover, necesitamos exhibir y a veces escogemos los materiales de envasado solo en función de estos aspectos, dejando de lado los primeros que hemos discutido. Y por otro lado, el gran impacto que tenemos ahora que tiene que ver con la responsabilidad social alrededor del medio ambiente y alrededor del tema humano, como utilizar sellos de seguridad para que los alimentos no se abran o el producto no se abra, o cuando se abra, otra persona detecte fácilmente que está abierto y no se dé la situación que pues abro el producto, lo pruebo, lo vuelvo a poner en el estante y evidentemente otra persona va a llegar a consumir ese producto que de alguna u otra manera ya no es estéril. ¿Cuáles son los beneficios sociales que tienen los envases y los embalajes? Primero, reducen drásticamente la pérdida en los alimentos. No es lo mismo transportar aguacates al granel que evidentemente utilizar una canasta idónea. Tenemos un gran mercado internacional de aguacates y para ese mercado internacional el costo permite utilizar estructuras que van, además de proteger al producto, van regulando su maduración durante el transporte, durante la logística, pero pues a nivel local, a nivel nacional también se puede pensar que de alguna u otra manera cajas, canastas, protecciones propias del producto pueden llevar a ingresar y conquistar nuevos mercados. Tenemos un país muy cercano, bueno, no tan cercano, pero hace parte de nuestro continente como es Chile. Y Chile pues tiene una gran presencia en el mercado internacional de frutas y hortalizas, siendo Chile un país con una agricultura intensiva, pero no con la
con el área pues, que puede tener Colombia. Y nosotros allí tenemos grandes oportunidades con nuestras frutas, con nuestras hortalizas de llegar a esos mercados. Reducen el volumen total de residuos sólidos orgánicos, es decir, si yo compro un tomate que ya viene con golpes, me va a durar menos y lo voy a terminar desechando, y evidentemente pues ese producto va a llegar al vertedero, y en el vertedero lo que va a pasar es que se va a empezar a descomponer generando gases tipo invernadero, en este caso el metano, pues que de alguna otra manera impacta nuestro medio ambiente. Mejoran la higiene, mejora la eficacia, facilita la información que el consumidor necesita y posibilita la introducción de nuevos productos al mercado. Como estábamos hablándolo, pues hace cierto tiempo no teníamos la posibilidad de comercializar una leche fresca o una leche pasteurizada dentro del país. Hoy en día podemos llegar con nuestro producto a regiones a las cuales no habíamos pensado llegar tiempos atrás. ¿Cuáles son los principales materiales de envase y embalaje? Tenemos el vidrio, el metal, el metal se divide en dos grupos, está la hojalata, perdón, en tres, está la hojalata y el aluminio destinados para el consumo del envasado de alimentos, y está la chapa cromada, la cual prácticamente ya no se utiliza, pero porque en algunas tecnologías están utilizadas para la tapa de las bebidas como la gaseosa y la cerveza. Los materiales celulósicos como papel y cartón, los materiales plásticos que se dividen en termoplásticos y termosets, y los complejos. Aquí quiero hacer una pequeña claridad en el término thermosets. Ese término no tiene pues, una traducción como tal al español, por eso se maneja así, pero son materiales que no pueden ser reciclados. Ejemplo, el icopor. Es decir, yo puedo tomar una botella plástica, la puedo triturar y ella puede pasar por el proceso de elaboración nuevamente para generar una nueva botella plástica. Evidentemente, ahí hay mucha tecnología, y hay otros conceptos que no es de la mañana de hoy, pero, ¿por qué, digamos, no hay un reciclaje del plástico tan fuerte como puede ser del vidrio y del aluminio? Bueno, por muchos factores, pero entre tantos esos factores está la tecnología utilizada para ello. Y adicionalmente que la botella, pues vamos a obtener al final, va a contar con propiedades menores a la botella virgen. Es decir, se va a ver afectadas ciertas propiedades. En el licopor no puedo hacer eso. Yo no puedo tomar el licopor y llevarlo a que se genere nuevamente, digamos, una fundición del material, porque en ese momento el licopor se quema. Entonces, ese es este tipo de materiales que están en ese grupo. Hablemos un poco de cada uno de ellos. Hablemos del vidrio. El vidrio, pues, es un material hecho de sílice, arena, un componente que es la limestone y el mismo vidrio. Prácticamente los envases de vidrio pueden tener 100% de material de vidrio. Es decir, nosotros podemos hacer una botella de vidrio partiendo de vidrio completamente reciclado. Vamos a ahorrar en tecnología, vamos a ahorrar en impactos, pero al mismo tiempo, perdón, vamos a ahorrar en costos, pero también al mismo tiempo, pues tiene que haber toda una logística para poder llevar el vidrio hasta la planta. Y Colombia va dando pasos, pero estamos bastante rezagados a otros países que tienen todo un sistema de recolección de este tipo de materia prima. ¿Qué propiedades tiene el vidrio? Como les dije, no vamos a hablar de ventajas y desventajas, sino propiedades. El material resiste altas presiones, por eso podemos tener conservas, alimentos que pueden durar un alto tiempo. El material es maleable, yo le puedo dar una forma, lo puedo moldear para poder identificarme en el mercado. El material es inerte, es decir, no hay una reacción entre el envase como tal y el alimento que está conteniendo. Evidentemente es un material alta barrera. El vidrio como tal, los problemas o lo que hay que estudiar en este tema del vidrio es el cierre, que la barrera sea lo suficientemente alta como para mantener las condiciones del alimento. Es un material transparente, nos encanta, es elegante, es bonito. No es lo mismo llegar con una botella de vino en vidrio que con otro material. Y es un material netamente reciclable, o sea, es muy amigo del medio ambiente. Otras propiedades que tiene el material, pues no las vamos a discutir, pero sabemos, por ejemplo, la fragilidad del vidrio, porque poco a poco ha ido estudiando y ha ido mejorando ese tema, y otras que, como les dije, no compartiremos ni discutiremos. Vemos que de alguna u otra manera, pues el vidrio tiene esta elegancia que nos muestra la fotografía de la parte inferior derecha.
y es que un alimento envasado en vidrio se hace muy atractivo y conserva de verdad exactamente todo lo bueno del alimento. Tenemos los metales. Dentro de los metales está la hojalata y el aluminio, cada uno con sus propiedades y cada uno también con su mercado como tal. El uno es más económico, pero es más pesado. El otro es más ligero, es más brillante, se puede moldear mejor. Tiene una presentación espectacular, pero pues hace que este costo sea un poco mayor. Ambos son reciclables, ambos tienen realmente mucha capacidad de ser adquiridos por los recicladores, porque de alguna otra manera pues lo pagan bien, y mucho del material que se está utilizando ahora también proviene de metales reciclados. Aquí vemos, por decir algo, pues, las formas que podemos dar con el aluminio. No necesariamente tiene que ser un cilindro con dos tapas como podemos encontrar en una lata de atún o podemos encontrar en una lata de conservas de verdura, sino aquí ya podemos dar formas en este aspecto, podemos imprimir, esto parece un vaso de vidrio como si me estuviera tomando, pero es una hoja de un aluminio, un material metálico en aluminio, impresiones muy llamativas, muy atractivas, ¿vale? Y de alguna u otra manera, la pequeña desventaja que tiene o una propiedad que tiene este material es que una vez abierto, pues yo me tengo que consumir todo el producto porque no lo puedo volver a cerrar. Digamos que en casa lo que sí podemos hacer es o trasvasar el alimento o ponemos nuevamente la tapita y lo dejamos guardado 1 o 2 días para consumirlo, pero ya se están desarrollando cierres para bebidas que me permitan a mí consumir lo que necesito y guardar precisamente para más adelante. Los materiales celulósicos son los materiales de papel y cartón, materiales realmente muy benévolos con el medio ambiente, son completamente reciclables y también son muy apetecidos para ellos. Algunos de ellos son autoportantes, como puede ser la caja de cartón, en donde yo voy a ubicar mi alimento y voy a empezar a poner el sistema. Y de alguna otra manera, pues, otra propiedad bastante interesante es la capacidad de impresión. Tiene una impresión muy bonita, una impresión muy elegante, que hace que yo pueda llegar con más información al consumidor. Desafortunadamente es un material que presenta porosidad, es un material que absorbe la humedad. Al absorber la humedad de alguna u otra manera, pues eh, pierde ciertas propiedades. Bueno, aquí tenemos una foto de helados que está en la mano derecha de la pantalla y en eso me viene a la mente también que es un material que tiene gran capacidad de transferencia térmica. No lo hablo como el metal que transfiere térmicamente, sino que el papel, uno mete un helado pues al congelador, reduce peso, reduce todo y el helado pues se va a mantener muy bien congelado precisamente por la porosidad que tiene el material y la transferencia de, de, de temperatura. Ahora vamos al que de alguna u otra manera está en el centro del huracán, se encuentra pues en boca de todo el mundo, son los plásticos. Los plásticos, pues de alguna u otra manera, este es el material más joven. Estamos hablando de que hace 150, 200 años pudo haber aparecido el primer plástico. De acuerdo que fue la baquelita y de ahí se desarrollaron pues nuevas aplicaciones de este material. Pero este material, querramos o no, es el material de alguna u otra manera dueño del sector de envases. ¿Por qué? Porque es un material ligero, es un material flexible, es un material maleable, es un material transparente, es un material que tiene todas las propiedades del mundo. Hay económicos, los hay un poco más costosos, los hay de 3, 5 capas. Entonces, pudiéramos pensar que el plástico es el causante de todos los problemas que tenemos. Pues al final tenemos también nosotros una gran responsabilidad alrededor de ello y es precisamente presionar un poco más a los gobiernos para que ellos puedan tener tecnologías que nos permitan recoger el plástico y de alguna u otra manera darle uso a ello. Y nuestra participación también está pues en el buen uso de ese producto o de ese material. Pero el plástico tiene algo, por ejemplo, el plástico reduce el peso en una carga. No es lo mismo llevar una caja de 12 frascos de vidrio que llevar una caja de 12 frascos o 12 botellas plásticas. No es lo mismo. Porque mientras uno puede tener un peso X, el polímero puede tener básicamente el 10% de ese peso. Y cuando ya yo voy a transportar ese producto, gano
muchísimo en la negociación, sobre todo por el tema del peso. Por otra parte, si el camión va más pesado, pues el camión a la hora del té consumirá más combustible y el camión emanará más monóxido de carbono si lleva una carga más pesada en comparación a una carga más ligera. Que el material no es degradable, se está trabajando en ello, la academia, la ciencia, los estados, los gobiernos, las industrias están trabajando muchísimo en pues, desarrollar productos que tengan un menor impacto en el ambiente y una mayor degradabilidad, pero el plástico no llega solo al medio ambiente por sí mismo, sino que el plástico alguien lo deposita en el mar, alguien lo deja en las calles y es ahí donde se ve. ¿Por qué es el material que está en el ojo de huracán? Porque es el que más se utiliza. O sea, básicamente el plástico podemos garantizar que tiene el 50% del mercado de los envases. Entonces, el otro 50% ya está dividido en vidrio, cartón, metal, etc. Renglones que han venido creciendo, pero que de alguna manera el plástico es mayoría. Entonces, entre más uso, entre su manera de desecharlo y utilizarlo, pues el plástico de alguna manera hace presencia en el producto, en el ambiente, perdón. Aquí vemos pues algunas fotos que nos apoyan en ese sentido. Pues imagínense el aceite que tenemos en la fotografía de la derecha que no fuera en plástico, sino que fuera en vidrio, pues sería un poco inmanejable, sobre todo para una persona que tenga que cargar 3 litros de aceite, pero además el peso del material. Y no es que esté hablando mal del vidrio, solamente pues lo genero como un comparativo únicamente. Vemos acá las almojábanas o el dulce que tenemos en la fotografía del centro, que como es un producto hecho a base de azúcar, tiene almidones, pues el oxígeno o la luz puede afectar directamente la estabilidad de ese alimento. Este material nos permite tener una capa metalizada para poder reducir el impacto de la luz en el alimento. Y la última fotografía en la parte izquierda es simplemente un material polimérico con el objeto de poder proteger ese alimento que estamos nosotros ofreciendo. Tenemos los materiales complejos, que es como la mezcla de cada uno de ellos. Podemos tener, voy a hablar ejemplos, las papas Pringles que tiene el cuerpo en cartón, pero la tapa y la base son de metal, entonces eso reduce peso, reduce muchas propiedades si fuera solo metálico. Tenemos los complejos de las galletas, por ejemplo, que pueden tener un metal con un plástico, ¿ya? En los medicamentos también se ve mucho eso, pero pues no es parte de nuestra charla en la tarde de hoy. Tenemos por lo que se conoce como el backing box, que viene siendo una bolsa que puede contener un vino, pero como la bolsa en el tiempo no se sostiene, entonces se mete dentro de una cajita de cartón. A esa caja se le pone válvula y todo para que podamos utilizar el producto. Esto también son materiales complejos, entonces tenemos pues básicamente el TBA, que es el Tetrabric Aseptic, que es el material complejo por excelencia, las estructuras metálicas y pues básicamente el backing box que vemos allí en la última fotografía. Bueno, las tecnologías. Bueno, pues las tecnologías que se están desarrollando están llevando a que el producto o el alimento de alguna u otra manera permita resaltar sus propiedades. El envase durante mucho tiempo tuvo una participación muy pasiva, es decir, bueno, listo, yo vengo acá, viene un alimento, entra en mí, yo cierro y simplemente utilizo para distribuirlo. Hoy en día ya no, hoy en día ya tenemos envases activos, envases inteligentes, envases que interactúan con el producto. Hablemos del jugo de naranja. En la tapa de la botella del jugo de naranja se está agregando o se está ubicando un antioxidante precisamente para garantizar la estabilidad de la vitamina C. ¿Qué es lo primero que hace uno cuando toma un jugo de naranja? Antes de tomarlo, pues agita el envase para que se mezcle el jugo y los sólidos también se mezclen. Pues el golpe que da la bebida con la tapa lleva a que el componente que está en esa tapa, que es un antioxidante natural, ¿ya? Se mezcle con el jugo y de alguna otra manera, pues el mismo envase le está ayudando al jugo a conservarse en el tiempo.
Entonces, no es que tengamos que el jugo de naranja ahora lo inyectan con yo no sé, o que tiene mucho químico, o que por eso es que está sucediendo lo que está sucediendo y que por eso mis abuelos tenían una mejor salud y eran grandes, fuertes, porque ellos sí tomaban el jugo natural de la naranja y exprimido. Y miren que este jugo al día siguiente ya está ácido y este que está en la botella dura 2, 3, 4 días o más y no cambia de sabor. Es porque el envase empieza a jugar un papel fundamental precisamente en ello. ¿De acuerdo? Pero es muy importante que tengamos en cuenta que esto no es gratuito. Es decir, esto tiene un costo, tiene un impacto de lo que yo quiera trabajar y quiera, pues, desarrollar de alguna forma. ¿Vale? Aquí tenemos, pues, algunas imágenes que nos soportan sobre ello. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que las nuevas tecnologías apuestan muchísimo a mejorar la barrera de los materiales de envasado. Es decir, esta imagen que tenemos en la parte superior de nuestra diapositiva nos ayuda mucho. ¿Qué son los puntitos negros? Esos puntitos negros representan lo que está en el ambiente. ¿Qué puede haber en el ambiente? Polvo, aromas, oxígeno, humedad, ¿sí? CO2, tantas cosas que pueden haber en el ambiente, pero aunque nosotros veamos que el material pareciera ser completamente impermeable, no lo es. Si tuviéramos la vista que tiene Superman, que nos muestra a Superman en sus películas, pudiéramos irnos del círculo pequeño al círculo grande y darnos cuenta que todas esas moléculas de las que nosotros estábamos hablando ahorita son capaces de atravesar el material de envase y llegar al interior. Y cuando ya está dentro, empieza a hacer los daños del caso. La barrera es fundamental en materiales como el vidrio, o es una propiedad a resaltar en el vidrio y en el metal. Es prácticamente imposible que una molécula pueda llegar al vidrio y atravesarlo, pero sí puede suceder que de alguna u otra manera esa molécula pueda ingresar por el cierre, tanto en el vidrio como en el metal. Entonces, hay que trabajar mucho las tecnologías de cerrado cuando estoy manejando este tipo de materiales. Mucha gente dice, oiga, si se han dado cuenta que la Coca-Cola en botella de vidrio sabe mejor que la Coca-Cola en lata. Bueno, puse el ejemplo de la Coca-Cola, hablemos de una bebida. Y es precisamente porque el contenido de CO2 en un envase se mantiene mejor que en el otro. ¿Qué es lo primero que hace mucha gente cuando toma una cerveza? Echa un chorrito en el piso a ver si bota espuma y si no bota espuma es que la cerveza está pasada y no se la toman. Bueno, respeto ese concepto, pero la cerveza no está pasada, perdió el CO2. ¿Por qué lo pudo perder? Lo pudo perder por el mal sello, por el mal cierre que tiene el producto. Entonces, las máquinas de llenado van a una velocidad tan alta que muchas veces esa velocidad no está calibrada a ese cierre. ¿Qué necesito yo medir entonces? ¿Cuál es la capacidad de migración de mi envase de permeación? ¿Cuál es la capacidad de retención de ese componente gaseoso si estoy en esa industria en cada uno de ellos? Tenemos también la, digamos, la forma del envase como tal, que cambia las propiedades del producto. Esta imagen que acaba de verse en la pantalla es otra manera de recrear cómo la molécula es capaz de atravesar la matriz polimérica. Por eso es que vemos distintos materiales con distintos costos. Hay materiales donde la molécula puede estar en la situación A, que puede pasar muy rápido, y hay materiales donde está en la situación B, que demora un poco más en dar ese camino. Y es allí donde los materiales de envasado juegan un papel fundamental en la parte polimérica. Hay un polímero que está en la situación A con un costo 1 y hay un polímero que está en la situación B con un costo 2. Entonces, si yo tengo un producto que lo debo proteger del aire y estoy en el lado A, tenga la plena seguridad que al poco tiempo, antes de consumirlo, ya ha perdido sus propiedades. Debería buscar el que se encuentra en el lado B. ¿Cómo lo hago? Me siento con el proveedor, discuto con él, creo herramientas o simple y llanamente, pues trato de buscar asesoría, apoyo al respecto. Hablemos de la forma. La forma es fundamental en la estabilidad del producto y la permeabilidad, porque muchas veces mercadeo llega con una idea genial y nosotros hemos hecho estudios donde simple y llanamente cambiando la forma del envase, dejando todo quieto,
producción, el alimento, todo. Pero lo que cambiamos fue la forma del envase. El alimento tiene evidentemente unas condiciones de comportamiento en un envase que en otro. Entonces, aunque no lo creamos, si la forma que hoy en día se está imponiendo es cilíndrica, tenemos que estudiar qué impacto tiene esa forma cilíndrica en nuestro producto. Al igual que la parte logística. No es lo mismo que yo me transporte o que yo distribuya mi producto en un camión, ¿vale? Donde está la carretera, donde está el impacto, donde están las condiciones ambientales, a que, por ejemplo, vaya en un avión donde las vibraciones son mucho más estables, o en un dado caso, pues, si lo tuviéramos, pero también habría que analizar un transporte férreo donde la suspensión, el sistema, los rieles, pues van a generar una vibración en el producto y un impacto como tal. Este cuadro lo he querido poner porque aquí vemos distintos materiales de envasado poliméricos que de alguna u otra manera se mueven en un espectro, en un equilibrio entre su barrera al agua con su barrera al oxígeno. Esos son dos, o sea, es una balanza que hay que tener porque la barrera al agua de un material como el que vemos en la parte inferior de la tabla, perdón, la barrera al oxígeno que vemos en un material de la parte inferior de la tabla, que es el EVOH, es muy baja, pero tiene una barrera media al vapor de agua. Entonces, es increíble cómo un mismo material me puede garantizar que mi alimento sea protegido al oxígeno, pero al mismo tiempo no me lo proteja de la humedad. Y así sucesivamente vemos de alguna otra manera los distintos materiales y eso pues impacta evidentemente en el costo. ¿Qué podemos hacer con un material como el EVOH? Bueno, ¿qué tal si nosotros le ponemos un material que sea muy buena barrera también al vapor de agua? Entonces lo que hacemos es un sándwich en función de el material que estamos trabajando. Es decir, utilizamos un EVOH como el material que me va a permitir una barrera a la permeabilidad, o sea, una barrera al agua, perdón, al oxígeno, qué pena, discúlpeme, al oxígeno, pero pudiéramos utilizar un polietileno, o sí, que tiene muy buena barrera a la humedad, como puede ser los que están en el cuadro superior de la izquierda, OPP, HDPE, o polipropileno. Sí, cualquiera de esos materiales pudiéramos utilizarlos para trabajar en sándwich. Entonces es ahí donde nuestro proveedor nos ofrece precisamente la solución que nosotros estamos buscando y estamos de alguna manera estudiando. Empieza entonces el envase a tener una participación, como les dije al inicio, más activa. El envase empieza a tener una participación más de saber qué necesito. Es decir, es como si el envase empezara a preguntarle al alimento qué necesitas, de qué te protejo, cómo te ayudo. Y de ahí se toman decisiones al respecto. Una de las primeras, digamos, interacciones y nuevas tecnologías que se desarrolló en el siglo pasado y que del envase empieza a crear un papel fundamental son las tecnologías de envasado en atmósfera modificada o controlada, que son las que aparecen en la diapositiva con las siglas MAP y CAP. El envasado en atmósfera modificada es tomar el producto, envasarlo, pero modificar la concentración que hay en ese espacio. Generalmente en el aire tenemos 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno, 1% de otros gases. Lo que vamos a hacer es cambiar esa concentración. Pero si yo cambio la concentración, como lo hacen, por ejemplo, eh, algunos alimentos, frutas, hortalizas, café, también utiliza atmósfera modificada. Si yo cambio esa concentración de gases, yo no podría utilizar, y les pido mil disculpas para que aquí el concepto quede claro, me voy a devolver. Yo no podría utilizar un material con alta permeabilidad al oxígeno. O sea, alta permeabilidad al oxígeno, ¿qué significa? Significa que deja pasar mucho oxígeno, es muy permeable al oxígeno. Imagínense ustedes que yo tengo un alimento con el que estoy desarrollando una tecnología de punta, con el que estoy buscando cómo conservarlo mejor, pero resulta que por costo, porque alguien decidió, porque mi competencia lo utiliza, voy a utilizar HDP,
El HDPE está en la escala entre 100 y 1000, o sea, es de los materiales que mayor permeabilidad, mayor paso del oxígeno tiene. ¿Qué estoy haciendo? Botando la plata a la caneca. Lo que está haciendo mi equipo, que es inyectar y cambiar la concentración, lo estoy botando porque el material al final va a dejar escapar todos esos concentración de gases que voy a tener en mi producto. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito moverme un poco más en esa escala y muy seguramente el PVDC, que lo vemos en un puntito más abajo, es un material más adecuado. Pero, como les dije, esto no es gratis, pero todo va en lo que yo quiera. Si yo tengo un alimento que lo voy a vender al día siguiente, no necesito hacer lo que estoy haciendo. Pero si yo tengo un alimento que voy a vender y quiero que se conserve en el tiempo, ¿de acuerdo? No necesariamente tiene que ser para exportación. Podemos hablar de jamón, queso, ¿ya? Yo puedo fabricar el jamón hoy y tengo un consumo en 30 días o 20 días. Y quiero que mi jamón se mantenga fresco, muy jugoso. Quiero que mi queso no le crezca algún tipo de hongo. Aplico buenas prácticas, eso es otro tema. Pero el material de envase, entonces lo que hace es trabajar en ello. Y mi tecnología no va a llevar a un HDPE, sino va a llevar muy seguramente a un material mucho más barrera. Y muy seguramente ni siquiera a un solo material, sino a un material que sea un coextruido o un multicapa, que cada una de ellas haga un papel o juegue un papel fundamental. Hablamos de los procesos por altas temperaturas. Aquí el material también sigue teniendo una protección activa porque la caja de cartón son 7 materiales, cada uno con una función específica, y nos permite de alguna u otra manera estabilizar el producto en el tiempo. Tenemos también la interacción con los procesos de bajas temperaturas y el gran salto que ha dado la ingeniería de envases. Y la ingeniería de envases ha empezado a desarrollar materiales activos e inteligentes, es decir, materiales que interactúen con el producto, como por ejemplo sensores de cambio de altura, de cambio de presión, de cambio de condiciones, como tal, de cambios que el producto puede tener en sí. Hay un indicador que me permite a mí saber qué cambio pudo ocurrir. Hay otros indicadores que son los indicadores de consumo o generación de CO2. Como sabemos, los microorganismos ya generan CO2 y eso hace que el producto pues inmediatamente se infle. Puede haber un indicador que me permita a mí saber si ya hay una generación de CO2 en ese envase, pero el material es tan rígido que no cambia su forma y yo voy a poder tener una intoxicación o se me genera una intoxicación. Hay indicadores de cambios de temperatura. Cuando el alimento requiere una cadena de frío y en el camino algo puede suceder y esa cadena de frío cambia, hay indicadores en el envase que me permiten a mí saber si hubo un cambio en la temperatura o no. Hay indicadores de radiofrecuencia. Entonces, ya la radiofrecuencia en el futuro, no muy lejano, va a reemplazar el código de barras porque la radiofrecuencia me va a permitir a mí tener una mayor eficiencia en el manejo de inventarios, así como hay indicadores o hay uso de nanotecnologías, que son componentes muy pequeños en un tamaño 10 a la menos 9, componente muy pequeño que se puede agregar durante la producción del envase y esa nanotecnología me permite a mí conservar el producto, pero al mismo tiempo me permite a mí romper las cadenas del envase, hacerlas más pequeñas y que su degradación sea mucho mayor. Aquí tenemos algunos ejemplos. Pues ejemplos de indicadores como estas fotografías que tenemos acá, que cambian de color. Aquí vemos que la imagen a 0 grados tiene un color verde en el exterior y un color mostaza en el centro. Y a 15 grados ya el mostaza prácticamente tiende a igualarse al verde. Vemos en la marca comercial 3M que hay un desarrollo microbiológico que nos va indicando hasta qué punto el producto ya está con una carga que no deberíamos consumir. Vemos el indicador de CO2, que es el de la fotografía de la de izquierda, mano superior izquierda,
que tiene una etiqueta naranja y hay un punto naranja en la parte inferior, son indicadores que cambian en el momento en que la fruta empieza ya a degradarse. Esto que vemos acá es el impacto de la radiofrecuencia. En el sistema actual, que es el código de barras que está en la parte izquierda, ahí vemos a la persona haciendo el escaneo caja por caja. Y ahí le va a mostrar, pues, que el producto viene, digamos, completo y entra a la bodega. En la fotografía de la derecha vemos a la persona que puede, con una pistola, un sensor, escanear toda la estiva inmediatamente. Entonces vamos a pasar de pronto de 5 minutos por una estiva a 30 segundos a la otra porque ya inmediatamente se puede escanear toda la estiva y además aparecerá información de la empresa, del producto, de la logística, todo en ese tema de radiofrecuencias. Este es una ilustración de cómo llegar a un mercado cautivo. Personas con limitaciones visuales, pudiéramos tener código braille que pueden llevar a ese tipo a esa población a identificar con el tacto qué producto está comprando, ¿ya? Y muy seguramente, pues, el uso del producto. Pero son tendencias que hoy en día en el mercado las tecnologías nos lo permiten. Esta es una participación activa del envase, o sea, no es una participación en la que el envase está ahí puesto para vender, sino que además interactúa con el consumidor. Se han desarrollado envases que tienen sensores de temperatura y que te permite a ti escuchar una señal cuando la temperatura ya ha subido lo suficiente como para que el alimento empiece a degradarse. Hablemos de una caja de leche. Una caja de leche yo la saco de la nevera, puedo utilizar y la dejo por fuera, y hay un momento en el que el envase va a emitir una señal para que me lleve a mí a meter el envase nuevamente a la nevera. Entonces sí, son interacciones que se dan con el consumidor. Este producto es un alimento que se toma caliente, café, chocolate, tinto, agua panela en el caso de nosotros, ¿ya? Tetero, como se le dice en el interior del país al agua panela con leche, que tiene doble fondo y que ese doble fondo tiene una reacción exotérmica con dos productos químicos que al momento de mezclarse crean calor. Y esa generación de calor calienta el producto y evidentemente yo en cuestión de segundos y de no tener un equipo a la mano, un microondas o algo, puedo estar realmente tomando un alimento completamente agradable pues a mi paladar. En Colombia vimos esa posibilidad un poquito distinta, una empresa pues que de alguna u otra manera tú tenías tu producto en la lonchera o en la maleta y lo sacabas, ibas a la cafetera y echabas agua caliente y el mismo producto se hidrataba, pero el material de envase tenía que resistir esas temperaturas de esa agua de la cafetera. Pero estas son interacciones del producto, ¿ya? Y también la interacción de escuchar al consumidor. Por decir algo, el quesadillo. Muchas veces, y aunque nosotros sabemos que el quesadillo es un alimento que puede ser muy práctico para la lonchera del niño, abrir esa estructura, esa bolsa de quesadillo, es una locura. Prácticamente hay que usar una tijera, una pinza, una motosierra, no sé. ¿Pero por qué? Porque pues es una estructura bastante rígida para ese producto. Bueno, escuchar al consumidor nos permite a nosotros desarrollar estructuras fáciles como las que podemos tener en la fotografía de la izquierda, o escuchar al consumidor nos permite desarrollar alternativas como la que está en la derecha para agua, que es uno de los eh, grandes consumos que tiene la humanidad, es el agua embotellada, pero en este caso pues en una estructura mucho más agradable con el medio ambiente. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Bueno, desarrollar tecnologías, desarrollar envases que sean más amigables con el medio ambiente. Pero quiero leer esta definición textualmente y dice que un envase sostenible, ya, en un mundo donde todos los empaques, pues proviene del inglés packaging, se obtienen de manera responsable, además diseñados para ser efectivos y seguros durante todo su ciclo de vida,
cumplen con criterios del mercado para el rendimiento, el costo, se fabrican con energía renovable y una vez utilizados se reciclan eficientemente para proporcionar un recurso valioso a las generaciones posteriores. Si no cumple con ello, no es considerado un envase sostenible. Es decir, por un lado tenemos que garantizar la estabilidad del alimento, tenemos que garantizar la manera como vamos a llegar al consumidor, pero por otro lado, el material debe ser reciclado de forma eficiente, de tal manera que guardemos recursos para las generaciones que vienen. Pero todo eso implica un trabajo tripartita entre el Estado, entre la industria, el consumidor, la academia, pues, que están presentes en ellos. Básicamente, esa composición tripartita es la que vemos aquí, ¿de acuerdo? La sociedad representada en el medio ambiente, ¿sí? En el uso del, del envase y al mismo tiempo, pues, en una economía sostenible. Hacia allá es donde la ingeniería de envases está trabajando y está llevando. ¿Hacer qué? A trabajar con una responsabilidad mutua. ¿Por qué? Porque es que muchas veces el problema también es nuestro. Por decir algo, el sobreenvasado. Entonces yo compro un producto y ese producto, por decir algo, no sé, si compro un alimento y ese alimento lo meten en una bolsa y esa bolsa a su vez viene en otra bolsa, o compro un producto que ya viene envasado en plástico y además lo meto en una bolsa. Entonces una bandeja que es una bandeja de icopor con un alto impacto al medio ambiente, tiene el alimento, ella viene envuelta en un material polimérico, pero además yo lo meto en otra bolsa. Entonces hay que tratar y manejar ese tema de el sobreenvasado. Por otro lado, muchas de las tecnologías están cambiando a ser eficientes energéticamente para poder producir de una manera más idónea con el medio ambiente. Usar paquetes que estén hechos de materiales renovables. Ya se están viendo en el mercado materiales finales hechos de productos renovables, como pueden ser productos a base de almidón. Hemos visto hace poco, pues hubo una tesis en una universidad colega que se desarrolló un envase en función del aprovechamiento del almidón del ñame. En la Universidad de La Salle estamos trabajando, iniciando una investigación con unas estudiantes que van a utilizar el almidón de la papa, pero la papa que no se consume, la papa que se rechaza por algunas condiciones, extraer el almidón y obtener también materiales de envasado. Cuando generamos un producto como los quesos, allí se obtiene y se produce lo que es el suero lácteo, y del suero lácteo se están también generando materiales de envasado. Entonces vemos que de alguna u otra manera estamos trabajando y se está desarrollando una alternativa al respecto. Sin embargo, no es fácil, no es algo que se da de la noche a la mañana, por muchas condiciones. Se da por condiciones dadas de mercado, de tecnología, de barrera, que era lo que veíamos anteriormente, de propiedades mecánicas. Por ejemplo, hay muchos materiales que pueden ser biodegradables, pero son muy frágiles y se rompen fácilmente. Hablemos por decir una marca o un término común para nosotros, el papel celofán. El papel celofán es bonito, es agradable, es brillante, ¿no? Pero se rompe fácilmente. Con estos materiales está pasando ello. Está pasando que son biodegradables, que son amigables, pero sus propiedades mecánicas de alguna u otra manera hacen que no tengan ese impacto. Adicionalmente, para avanzar un poco, estamos aplicando, estudiando y trabajando tecnologías y metodologías, perdón, como análisis de ciclo de vida. ¿Qué es el análisis de ciclo de vida? Es estudiar absolutamente toda la cadena del producto, desde que nace hasta que hay una disposición final, sea para el vertedero, para el reciclaje o simplemente para el reuso. Pero hay que estudiar toda la cadena. Voy a poner un ejemplo muy rápidamente. Por decir algo, ¿qué es mejor, vidrio o plástico?
Entonces, no, pues vidrio, pues es que el vidrio es amigable y el plástico no, el plástico está en el océano y los peces están muriendo de consumir plásticos, ahogarse con el plástico. Es más, en un documental dice que hay más plástico que agua en el mundo. Perfecto. Pero si estudiamos un poco más a fondo, nos damos cuenta que la energía para hacer ese plástico es menor que la energía para hacer otro material. Ya no lo quiero mencionar porque de alguna u otra manera piensan que yo estoy a favor del plástico. No. Estamos a favor de estudiar todo esto desde un punto de vista de que no es fácil ese equilibrio y que adicionalmente hay una responsabilidad de todos allí. Yo puedo pensar, lo que hablábamos ahorita, que el camión pesa menos con llevando plástico que llevando otro material. A ver, comparemos con vidrio. Y que entonces se va a generar menos impacto al medio ambiente. Yo podría pensar que la botella plástica la voy a usar y la voy a desechar, pero que la botella de vidrio la voy a usar y la voy a reutilizar. ¿Cuál es el impacto ambiental de volver con la botella del punto de venta a la empresa que la va a reutilizar? Cuando esa botella de vidrio llega a la empresa, se lava y se desinfecta. ¿Cuál es el consumo de agua para lavar esa botella? Y también la voy a desinfectar con una sustancia, un jabón, pero al mismo tiempo voy a utilizar de pronto una soda, algo, producto químico. Hablemos del jabón. Y a su vez, el jabón tiene una línea de fabricación que consume recursos, que genera, que emana, que impacta al medio ambiente, que tiene un envase plástico en el que viene el jabón, que se transporta. O sea, un análisis de ciclo de vida es básicamente una metodología a través de la cual nosotros estamos no solamente estudiando la fase específica, sino toda la cadena que tiene que ver con la producción, uso y disposición final de ese producto. Es una metodología desarrollada por Coca-Cola en los años 60, pero que hoy en día ya tiene una norma internacional de uso que es la 14040. La norma ISO 14040 establece los criterios para aplicar análisis de ciclo de vida. ¿Es fácil? No. ¿Es corto? No. Demora muchos años trabajar en ello, pero podemos darnos cuenta y podemos ver por qué la industria no se vuelca a otro material, por tecnología, por costo, por eficiencia, por peso, porque de pronto ya hay industrias que han hecho análisis de ciclo de vida y prefieren apuntarle a seguir desarrollando materiales poliméricos biodegradables que de pronto pasarse a otro material como tal, precisamente porque a veces puede ser un poco más complicado el remedio que la enfermedad. Por otro lado, la industria del vidrio produce 2.400 envases en un minuto. Entonces es complicado cuando uno llega y le dice a la industria del vidrio, tengo un alimento que quiero envasar en vidrio, pero yo produzco, te voy a comprar 1.000.000 de unidades. Pero es que 1.000.000 de unidades los hago yo en mediodía. Es que yo produzco 2.400 envases en un minuto. ¿Ya? ¿Cuánto estoy produciendo? ¿En cuánto produzco 1.000.000? Entonces, por eso es que, digamos, hay una pequeña limitante allí en esa industria y de alguna u otra manera se buscan otros canales de material de envasado. Lo mismo sucede con el aluminio y esto. Hay todavía mucho por trabajar en ello, pero precisamente en eso estamos. ¿Pero con qué podemos empezar? Podemos empezar con la aplicación de las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar. Ahí está nuestro papel, nuestra responsabilidad está allí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si reducimos el uso del plástico, si reducimos realmente a lo que necesitamos, si reutilizamos el plástico, reutilizamos el material o cualquier otro material de envase, o si lo llevamos claramente al reciclaje, estamos trabajando en ello. Hay un aspecto de cada uno de esos términos, yo lo voy a dejar allí para poder avanzar en esto y vemos cómo hay materiales que por naturaleza son muy buenos para reciclar. El aluminio. El aluminio de verdad es un material que se paga muy bien
que la gente lo lleva a la planta para reciclar y que adicionalmente el aluminio reciclado consume el 5% de la energía que pudiera consumir la elaboración de una lata virgen de aluminio. Pero es que el problema es que nosotros en casa no estamos acostumbrados a separar. Simplemente echamos una sola bolsa y se fue. Muy poca gente utiliza el contenedor de tapa blanca que nos han puesto para poder llevar allá los materiales a reciclar. Vidrio, igual. Papel y cartón, ni se diga. Y en el tema de plásticos, pues hay dos grandes materiales que se están reciclando muy bien, que es el PET y el polietileno de alta densidad o el HDPE, precisamente por las propiedades benévolas que él tiene. El poliéster contenido en el PET es muy apetecido porque con ese poliéster yo puedo fabricar prendas para vestir, puedo fabricar cordones, puedo fabricar maletas o puedo fabricar otra botella, ¿de acuerdo? En el caso del PET. Y ya a nivel de la academia y a nivel de la investigación, se están desarrollando materiales que son compostables. Es decir, materiales que de alguna manera, en ciertas condiciones, se van a degradar. Aquí hay una situación, no es que el material, porque yo lo utilice y sea compostable y lo bote, pues él va a necesitar unas condiciones idóneas para poder llegar al punto en el que estamos. Por otro lado, pues el Estado debe trabajar mucho en las tecnologías de incineración. Tecnologías que de alguna u otra manera pueden ser utilizadas para producir energía. Ya se puede quemar y pues hay una producción de energía, pero no es tan fácil porque se requiere realmente un equipo muy sofisticado, tecnologías de punta, porque ese quemar puede llevar al medio ambiente, puede generar partículas al medio ambiente, pero también se necesitan políticas de Estado, políticas de uso del vertedero, cómo hacer un mejor uso del vertedero. Entonces podemos ver que en este momento sí se está trabajando, pero de alguna u otra manera tenemos que seguir avanzando en ello. Hay un trabajo muy grande. En una producción sostenible, esta es la última parte de la charla, en una producción sostenible, ¿qué hacer? Hombre, contar realmente desde la industria con una responsabilidad social. La responsabilidad social no solamente está en que el que peca y reza empata, sino que la responsabilidad social va más allá. ¿Qué hacer? ¿Cómo llegamos hacia una producción sostenible? Pues llegamos hacia una producción sostenible participando nosotros y llevando a que de alguna u otra manera la industria aplique conceptos como el análisis de ciclo de vida para saber exactamente dónde fases de la cadena donde yo pueda reducir ese impacto. ¿Vale? Esta metodología pues ha llevado a tomar muy buenas decisiones a la industria. Por ejemplo, se han desarrollado envases de café alternativos precisamente como resultado de este análisis. Hay unas cápsulas que producen un café espectacular, pero el impacto ambiental de esa cápsula es muy alto. Ya, entonces se han generado envases alternativos luego del estudio o de la aplicación de este concepto. Por ejemplo, envases para huevos, bandejas para huevos que están hechas en plástico o poliestireno, que es el icopor, ¿de acuerdo? Y trabajar algo relacionado con materiales alternos, ¿de acuerdo? Como puede ser un papel reciclado, pero para el mercado, pues, local. Se han hecho estudios de análisis de ciclo de vida para comparar el impacto ambiental que hay entre incinerar y botar el papel. O un impacto ambiental entre un material que es biodegradable, un material amigable con el medio ambiente, como es el ácido poliláctico, y polímeros a base de petroquímicos. Entonces vemos que hacia una producción sostenible implica dar pasos poco a poco que nos lleven precisamente hacia un equilibrio con una sostenibilidad en el tema. Y poder apuntar a lo que se conoce como la economía circular. La economía circular es pensar que todo lo que hago yo puede ser utilizado o puede ser parte, materia prima de otro proceso. ¿Quiénes están trabajando con economía circular? Grandes empresas. Hasta los señores de Apple con sus teléfonos Mac y todo ello, están trabajando en economía circular. Es decir,
que cuando yo una vez utilice el celular y ya lo disponga, cada una de esas partes que están ahí pueda ser utilizada dentro de un proceso en el que se convierte la economía, pues empieza a girar. Esto en pocos años va a cambiar, o sea, la economía en pocos años va a cambiar y se va a convertir en eso. No sé si de pronto esta situación del COVID lo acelere, pero sí, va a cambiar y nos va a llevar a que de pronto volvamos al trueque. Posiblemente en esta situación en la que estamos, eso conlleva a que yo hago algo por ti y de pronto tú me pagas con un alimento o algo que me dé para comer, no necesariamente con dinero. Y precisamente hace que nos tengamos que enfrentar en unas nuevas condiciones. Pues la ingeniería en bases ya está trabajando en ello y ya está trabajando precisamente en la posibilidad de tener esa economía circular. Bueno, básicamente, o esta figura nos muestra lo que es esa economía circular. Es utilizar los recursos para manufacturar algo, para que una vez nosotros tengamos ese producto, lo usemos, lo dispongamos y vuelve a ser parte de la cadena y básicamente generamos un círculo como una cadena sin fin al respecto. ¿Vale? Internacionalmente en ello se está trabajando pues, las normas 14001, que son las normas ambientales, normas de sistemas de gestión ambiental, que es la 14001, la 14004, y en estas normas pues es determinar indicadores de gestión que la industria debe tener para reducir el impacto al medio ambiente. Y esos indicadores de gestión son números. Entonces, ¿cuánto material de envase estoy yo generando al medio ambiente y cómo tengo estrategias para reducirlo? La 14040, que es el análisis de ciclo de vida. ¿Por qué no incluir la 22000, que es el análisis de gestión de prácticas en la industria y puntos de control? Normas alemanas como la DIN, normas japonesas como la GIS, normas australianas y neozelandeses como es la NFS-Z. Entonces, existen las herramientas al respecto de ello. Entonces, señores, pues así las cosas. De verdad que podemos darnos cuenta que la ingeniería en bases es un mundo muy amplio en donde hay que trabajar muchísimo, en donde hay que entrar básicamente a identificar, a crear qué es lo que más se adapta a mis condiciones de tecnología, a mi mercado, a mi alimento, y poder escoger un material de envases idóneo y empezar después de ello, o si ya lo tengo, dar pasos en alternativas de envasado que se están presentando alrededor de precisamente todo lo que nosotros hemos compartido en la tarde de hoy. Y muy importante tener en cuenta nuestra responsabilidad. Ya no es simplemente es responsabilidad del otro, sino es poder darnos cuenta que nuestra participación también es muy grande. Estos fueron pues las referencias utilizadas junto con las páginas utilizadas para las imágenes que tenemos y realmente muchísimas gracias por su tiempo, por su interés, por su atención. En esta diapositiva está mi correo por si requieren alguna información adicional, se interesan en alguna, no sé, algo particular pues en lo que yo les pueda aportar y colaborar, pues con muchísimo gusto. Quiero agradecer a Nancy, quiero a la sede Mosquera por esta oportunidad, a la universidad también por todo lo que tenemos. Señores, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por su atención, su paciencia, muy amable por todo. Profesor Ismael, muchísimas gracias. A los asistentes, bueno, lo único que he recibido es felicitaciones y Alexander Eslavas quiere hacer una pregunta. Entonces, profesor Alexander o Alexander, ¿quieres escribir o te activamos la cámara? El audio. Clara Yepes te felicita. Y Alexander Eslava dice que si en alguna parte del mundo Diana Bejarano también te da muchísimas gracias por la intervención. Alexander, ¿quieres que te activemos mejor entonces que si en alguna parte del mundo se distribuye cerveza en envase de plástico?
Bueno, muchas gracias. Una gran pregunta. Realmente la cerveza tiene un gran mercado y son los estadios de fútbol. Pues vemos cómo en tiempos de no COVID, el mercado de la cerveza en una final de un fútbol o de fútbol americano cobra una factura muy grande. No se han, digamos, no se permite el uso de material de vidrio en el estadio por el peligro que ellos representan. Y sí se han desarrollado materiales que pueden conservar la propiedad de la cerveza en alternativas como que no sea el vidrio, como el plástico. Pero aquí hay dos grandes retos. El primero es que el consumidor está acostumbrado, quiere su cerveza en vidrio, ¿ya? Hoy en día el sifón ha jugado un papel fundamental por las cervecerías artesanales. Uno va y está el sifón, pero es el momento de consumirla. Pero cuando yo estoy en otra ocasión, yo quiero mi cerveza en vidrio. Ese es un gran reto. Y el segundo reto es conservar ese sabor amargo de la cerveza en el tiempo precisamente, porque el vidrio nos lo puede garantizar, el polímero también lo puede hacer, pero de alguna u otra manera hay un cambio en las propiedades del alimento precisamente por ello. A la respuesta o a la pregunta de Alexander le respondo sí, como tal, sí hay alternativas. Lo que sucede es que aún hay un rechazo pues, por parte del consumidor en ese sentido. Profe, muchas gracias. Em, Zaira Marilyn te pregunta que si podría tener mayor información sobre los envases de lactosuero. Bueno, claro que sí. Si quieres, pues me escribes al correo que estás viendo en pantalla. Te puedo enviar una información que hay al respecto de ello. Estamos discutiendo también a nivel de investigación en el programa de alimentos sobre este tema para trabajar en ello en el momento en el que Dios nos permita desarrollarlo. Y estamos trabajando, como lo compartí un tiempo, hace un ratito atrás, en el sentido del aprovechamiento del almidón de papa. Pero si requieres información sobre la elaboración de envases a partir del lactosuero, pues con mucho gusto escríbeme al correo y yo te doy respuesta de lo que estás necesitando. Escríbeme en sí claramente qué quieres y con eso pues yo podemos ser más eficientes pues en la comunicación. Melanie quiere saber si hay un ente que certifique cuáles son los enlaces que se pueden usar en la industria alimentaria, profe. Bueno, en este caso, sí, claro, tenemos el mismo ICONTEC, eh, es decir, la industria toma la decisión de dar el paso en qué sistema de gestión quiere trabajar. Muchas empresas lo hicieron un tiempo atrás en gestión de la calidad ISO 9001 y habían empresas como marcas propias, pues como Icontec, Puro Veritas, SGS, que certificaron esos procesos en gestión de la calidad. Luego, pues también viene la ISO 14000 en gestión medioambiental, están los mismos entes, la ISO 22000 en gestión de alimentos, gestión de la calidad, y evidentemente ahora con la ISO 14040 que la está manejando Icontec, es un ente pues que de alguna manera puede llevar a la certificación. Asimismo, pues la parte de manejo de inventarios, ambiental y todo, pero sí quiero adelantar que el manejo o la certificación en análisis de ciclo de vida es un proceso muy, muy largo porque como nos dimos cuenta tiene muchos componentes. Profe, esta pregunta es bien interesante. ¿Es posible conciliar la visión de los envases tradicionales, como es el caso del queso de hoja o los tamales, con los requerimientos técnicos y de inocuidad del envase? Santiago Valencia nos hace la pregunta. Bueno, gran pregunta. Ese es como se dice, perdóname la expresión, pero como se dice vulgarmente, un trompo en la uña. Porque de poder sí se puede. Es decir, yo puedo utilizar el queso tradicional como el quesillo huilense y lo puedo envasar en la hoja de plátano. Pero el problema es, aquí hay dos situaciones. Uno es, ¿qué tan inocua es esa hoja de plátano para el producto? Porque tiene que tener un proceso previo, tiene que tener un proceso de limpieza, de desinfección, un proceso de condiciones idóneas para poder ser utilizado en contacto con el alimento, garantizar la salud del consumidor.
¿ya? Y por otro lado, una vez el producto ya está en el punto de venta, ¿qué tan buena es esa hoja para conservar mi alimento? No solo desde el punto de vista microbiológico, sino también sensorial. Porque el quesillo, pues evidentemente va en refrigeración y ahí van a empezar a generarse cambios rápidamente en el producto, sobre todo en la mordida, en la textura. La respuesta es, Santiago, sí se puede, desde el punto de vista de que si tú cumples con las condiciones idóneas, es más, el INVIMA no está eh, rechazando ese tipo de envase o ese tipo de hoja. El INVIMA solamente está diciendo, oiga, esta hoja, si usted no la utiliza bien, puede generar una intoxicación alimentaria. Y el otro es cómo le vas a llegar tú al consumidor con ese producto si el consumidor de alguna u otra manera ya detecta que el queso está quemado por el frío o que el queso de alguna manera ya cambió su textura y que de pronto ya él no le guste o no sienta eso que él está esperando. ¿De acuerdo? Entonces sí, es alternativa para el polímero, pero hay que tener una condición muy, muy particular con ese tipo de material. Sí. Profe, Diana Carolina Bejarano dice que si desde su perspectiva considera que el envase de empaque tradicional de los huevos juega un papel adecuado en la industria de alimentos o debería considerarse otras alternativas, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto durante su charla. Bueno, en el envase de los huevos es para la universidad un gran orgullo compartir, pues, que somos muy cercanos a FENAVI y definitivamente estamos en ello, estamos trabajando fuertemente en esta opción. El envase de huevos con el cartón aglomerado que conocemos es para mercado local. Es imposible pensar en el mercado internacional porque ese envase no es aceptado en los mercados internacionales. Por ende, hay alternativas como puede ser el envase plástico, el envase PET, que permite con gran transparencia y con gran brillo hacer el producto más atractivo. Pero el punto está en lo que veíamos anteriormente. El punto está en lo que nosotros teníamos alrededor de el impacto que tiene en el mercado. Entonces, sí se están desarrollando alternativas que tienen un impacto mucho menor. Sin embargo, pues esas alternativas tienen un estudio y tienen un proceso que poco a poco se va a ir o se debe ir consolidando. El envase en PET para los de huevos, para el mercado internacional y también para el mercado local, tiene una gran ventaja que también es apetecido desde el punto de vista del reciclaje. Como lo dije anteriormente, el poliéster incluido en el PET es muy, muy atractivo, pero en el campo de alternativas del aglomerado, pues de alguna u otra manera hay que luchar contra esa tecnología, contra ese costo. También hemos trabajado con ellos en alternativas, hemos provisto de materias primas que se desechan, como puede ser la pulpa del café. Nosotros del café solamente utilizamos el grano y el 60% es pulpa, cáscara y todo lo que no se utiliza. Entonces, de la pulpa del café, hemos venido adelantando una serie de iniciativas desde los muchachos también en moldear esa pulpa de café para poder hacer estas bandejas. Entonces estamos reduciendo el impacto que puede tener ello en el mercado, en el medio ambiente, y podemos estar dándole una alternativa a este tipo de producto. Aquí precisamente me trajeron una alternativa, si la logran ver en cámara, pues de bandejas para huevos, precisamente pues que se están desarrollando, se están trabajando. Muchas gracias, profe. Le pregunta Eliana Huitra que si para envases de vinos es mejor el vidrio o ya existen envases que sirvan para mejorar sus propiedades. Bueno, el vino tiene algo muy fundamental y es la capacidad de perder propiedades que un catador lo palpa directamente muy rápidamente. Nosotros nos demoramos un poquito más, pero él pierde propiedades de sabor y crea algunos compuestos que pueden ser astringentes. El vidrio se torna ámbar. El vidrio, cuando se está produciendo, se agregan unos químicos que lo tornan de color ámbar para proteger al producto precisamente de la luz y de la oxidación. Las industrias del vino, algunas
están en capacidad de cambiar o de modificar atmósferas, incluir CO2 en el espacio de cabeza para poder, digamos, conservar esas propiedades mientras el vino se consume. Pero en cuanto a alternativas de envases, se está ofreciendo el vino en TBA, que es el tetrabric aséptico, la caja, como la conocemos, la caja de leche, pero es un vino que de alguna u otra manera es muy joven y los expertos lo destinan para otro consumo. Si alguien lo consume directamente, bienvenido sea. Uno debe consumir el vino que le guste. Pero básicamente el vidrio se ha sostenido en el vino por lo que hablábamos, su elegancia, su impacto, los diseños, todo ello lleva a que genere la sensación de que envasado en vidrio hay una tradición detrás precisamente de la elaboración de ese producto, mientras que en un material alterno pudiera darse la posibilidad de tener una asociación diferente. Pero respondiendo a la pregunta, sí hay la posibilidad de tener materiales alternos al vino, al vidrio, que tengan sustancias que pudieran proteger precisamente esas propiedades que el consumidor está buscando en esa bebida. Profe, Sara Córdoba le pregunta, en la alternativa de empaque con hojas de plátano, por ejemplo, ¿es viable combinarlo con una capa de LDPE para cumplir con la función de barrera? No, o sea, no es posible simple y llanamente porque es muy difícil que el LDPE, que es polietileno de baja densidad, se adhiera a la hoja de plátano. Tendríamos que tener un proceso previo en la hoja de plátano para activar componentes propios de la hoja que genera, es como hacer colbón con almidón de yuca. O sea, entonces si yo activo el almidón va a poder estar en el producto de tal manera que el otro material pueda adherirse. Entonces en la hoja de plátano hay que activar esa parte almidonada, por decirlo así, para que la capa de LDPE pueda adherirse, pero mientras tanto, no es tan fácil pensar que yo voy a tener la hoja de plátano, le voy a poner el LDPE y este va a quedar adherido a la hoja de plátano. Utilizarlo, claro, lo puedes utilizar, tú puedes poner en contacto tu queso con el LDPE para que te proteja de el oxígeno y los cambios de temperatura, el vapor de agua sobre todo, y luego envolver ese plástico en la hoja de plátano. Pero ahí el consumidor muy seguramente lo que va a decir, bueno, no entiendo esta figura porque queremos eliminar el plástico del medio ambiente, queremos utilizar la hoja de plátano, pero precisamente este me tiene la hoja de plátano y el plástico. Hay que estudiarlo mucho mejor en esa parte. Sebastián Méndez, profe, le pregunta, bueno, le agradece inicialmente y luego le pregunta sobre la implementación de envases biodegradables que protejan a mi producto terminado de reacciones de oxidación lipídica. Para ser más específicos, en productos lácteos como la crema de leche, que es un producto que al estar en contacto constante con luz, acelera procesos de rancidez oxidativa. Sí, claro. La crema de leche, como podemos ver, observar, es un producto muy graso. La grasa en contacto con el oxígeno y la luz va a tener cambios que se detectan rápidamente, tanto en color como en sabor. En este momento, la mejor opción es utilizar materiales barrera, como puede ser los polietilenos humo, que se utilizan muchísimo, o el TBA. En cuanto a materiales biodegradables, podemos tener un material que utilicemos que sea biodegradable en la capa externa, pero resulta que el que va a estar en contacto con la crema de leche, que es el humo que nos va a proteger de la luz y del oxígeno, no tiene la capacidad de biodegradabilidad que puede tener el otro material. O sea que llegaríamos a dar un paso, pero no sería un paso completo. Sería un paso en el que podemos ofrecer un producto que va a tener una de las capas biodegradables, pero la otra capa no lo va a hacer. Entonces, tendríamos que inducir o tendríamos que pensar en desarrollar esa capa que protege a la crema de leche frente al oxígeno y frente a la luz desde el punto de vista biodegradable. Personalmente en este momento no lo conozco, es posible que sí lo haya, pero si la persona que me preguntó, Sebastián, que me preguntó, me escribe,
podemos hacer una pequeña búsqueda y miramos a ver qué alternativas encontramos en la base de datos con la que contamos. Muchas gracias, profe. Andrés Camilo Rosas nos dice, hoy en día y a futuro, teniendo en cuenta que los materiales ya no se pueden trabajar de la misma manera debido al mercado, el medio ambiente y la reglamentación respectiva a procesos. ¿Qué se podría ver a futuro respecto a normas de envases? Bueno, muy buena pregunta, Andrés. Excelente, excelente pregunta. De verdad, pues en el futuro lo que se ve con los materiales de envasado, lo que viene para los materiales de envasado es avanzar muy rápidamente en el tema medioambiental. Podemos darnos cuenta que industrias como Nestlé, que maneja, no sé, no lo tengo a la mano, pero yo diría que el 25% del mercado global de alimentos, ya para 2025 ellos han puesto la meta que todos sus envases deben ser biodegradables. Empresas como la PepsiCo, Coca-Cola, también han empezado a trabajar en ello. Materiales que se están haciendo con azúcar de caña, materiales que se están haciendo, mejor dicho, con N materia prima que nos permita llegar a un polímero que a su vez sea degradable. Es que el polímero de por sí es orgánico. El polímero se degrada, el tema es el tiempo que demora en hacerlo. Pero el polímero de por sí es orgánico. La celulosa, que es un producto componente del alimento, es un polímero natural. Entonces podemos darnos cuenta que a partir de esa estructura se están desarrollando nuevas tecnologías. ¿Qué viene para la parte normativa y la parte legal? Bueno, viene que muy seguramente los gobiernos van a empezar a restringir el uso de materiales plásticos que no represente, que no sean degradables, y a llevar al consumidor a buscar alternativas al respecto. Ya lo estamos viendo. Y eso cada vez va a ser mucho más fuerte, digámoslo de esa forma, mucho más exigente. Eso es lo que viene a nivel gubernamental. A nivel normativo, viene todos, el Congreso, la Comisión Séptima del Senado no solamente trabajó en la ley en la que la universidad apoyó con una posición en ello, en un puesto pues ahí en la Comisión Séptima, sino que también se habló de las leyes que van a venir como consecuencia de todo esto que hemos hablado. Y a nivel del mercado, el consumidor cada vez va a estar pidiendo más alternativas, más posibilidades de él poder escoger entre un material envasado u otro. Con el tiempo vamos a llegar a los materiales que definitivamente nos brinden grandes propiedades, pero que al final su impacto al medio ambiente no sea como el que vemos en este momento. Profesor Ismael, no tenemos más preguntas. En realidad ha sido un público bastante activo. Les agradecemos muchísimo el haber estado conectados todo el tiempo. Sigue recibiendo felicitaciones, profesor Ismael. Nosotros Gracias. también, en la sede Mosquera, también le damos muchísimas gracias por esta charla tan amena. Y le agradecemos a los asistentes nos apoyen con la encuesta que activa Jonathan a la salida del seminario para lograr estar en mayor contacto con ustedes. Como les colocó el profe Ismael, ese es su correo, pero en caso de querer tener el correo de la sede Mosquera, es nacanon@lasalle.edu.co y con gusto, desde la Facultad de Ingeniería, su programa de Ingeniería de Alimentos, hemos querido compartir con ustedes este rato y estar, como lo dijo el profe Ismael en varias ocasiones, estar compartiendo el conocimiento que desde la academia aporta a la industria y aporta sobre todo a nuestro mundo como hoy lo estamos viendo. Muchísimas gracias. Educamos para pensar, decidir y servir. Muchísimas gracias por la invitación y a los asistentes. Que estén muy bien.